de la ciudadanía respecto de la importancia de mantener el distanciamiento, de usar mascarillas, de lavarse las manos, en fin, todas aquellas reglas que hemos ido aprendiendo. Entonces, insisto, este momento, ¿no?, era para contener la propagación y fortalecer las capacidades del sistema de salud. Sin duda una tarea difícil, ¿no?, porque tenemos un sistema de salud con serias dificultades, ¿no? Pero, digamos, hemos ido mejorando en el camino, tanto en pruebas como en número de respiradores y en otros, en tema de equipamiento, de protección personal, tanto de cuidadores como de Fuerzas Armadas, policiales, y otras medidas sumamente relevantes. Siguiente. Y ahí justamente ver los dos efectos, ¿no? Porque por un lado siempre se dice aplanar la curva, pero al aplanar la curva, ¿no es cierto?, pasar de la celeste a la roja, lo que busca efectivamente es reducir el número de casos. Pero la otra es capacidad ampliada en nuestro sistema de salud. Es decir, si nuestra primera situación, digamos, era la línea punteada negra, pues pasar a una línea roja y cada vez más, ¿no? Y creo que es algo importante. Es decir, porque a veces se dicen, no, no compro respiradores porque van a llegar todavía en junio. Pues comprémoslos, porque todavía, digamos, el virus va a estar acá, y mientras mejor sea nuestra capacidad del sistema de salud, mejor podremos hacer frente, pues, a esta pandemia. Siguiente. Entonces, lo que estamos enfrentando, lo que vamos a ver probablemente a partir del 27 de abril, ¿no?, es una nueva normalidad, ¿no? Como hemos venido nosotros destacando como EPAE, es que para salir de la cuarentena necesitamos data clara y una estrategia. Y de hecho, si bien inicialmente un poco nosotros veíamos como que iban a haber cuarentenas selectivas, hablábamos, a la luz de lo que ha dicho el presidente, digamos, y lo que estamos viendo en otros países, creo que lo que vamos a tener más bien es una cuarentena general, pero un levantamiento selectivo, digamos, empezando por las actividades económicas. Entonces, en este nuevo escenario, ¿cuál es la estrategia? Fortalecer la capacidad del sistema de salud, es decir, seguir fortaleciéndolo, más pruebas, monitoreo, trazabilidad y equipamiento, y vamos a ver por qué. A la par que se van reanudando actividades económicas, es importante que las actividades económicas que se van reanudando tengan su claro protocolo sanitario y, finalmente, estar monitoreando la evolución de los casos. ¿Por qué? Porque es como estamos todos aprendiendo de esta situación, y entonces yo tengo que tener mi herramienta, que es cómo van los casos, para hacer ajustes en el camino. Entonces, tener data clara de cómo están los casos es de especial relevancia, y vamos a comentarlo la siguiente lámina. Siguiente. Este tema de data clara, ¿no? O sea, lo que tenemos que estar mirando es, oye, ¿cómo están mis casos con la capacidad del sistema de salud? Y ahí, digamos, tenemos tres variables, que son los casos activos, los números de hospitalizados y el número de fallecidos, ¿no? Digamos, lo urgente, que ya se ha venido haciendo en los últimos días, es aplicar suficiente número de pruebas, porque de lo contrario, el subregistro es elevado. O sea, siempre lo que te muestra el mundo, y sobre todo pruebas donde países donde se ha aplicado la prueba a todo el mundo, o lugares como, digamos, una zona que se ha testeado a todo el mundo, una ciudad, lo que te muestran es que de todas maneras hay casos asintomáticos. Entonces, claro, si no estamos testeando al universo de personas, de todas maneras hay un subregistro. Entonces, mientras más pruebas haremos, no solamente tendremos, digamos, siempre vamos a tener los asintomáticos, pero no tengamos, pues, aquellos que han sido contactos, no tengamos, pues, otros que sí lo tienen, digamos, pero tienen síntomas leves. Entonces, seguir con un buen nivel de pruebas es fundamental, y sobre todo es clave pasar a la prueba molecular. Como teníamos un bache en que la prueba molecular no se estaba procesando oportunamente, las serológicas, que tienen una ventana, digamos, en que no detectas la presencia del virus, está siendo muy útil en este momento, ¿no? También es útil para detectar quién ya tiene la inmunidad, ¿no? Que no se sabe si es permanente o temporal. Entonces, pero la molecular es la que te dice inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo como sistema de salud detecto un caso, inmediatamente debería ver a sus contactos,
Y mientras les doy, de hecho se hace la prueba, todo, ya esa persona que está en riesgo, digamos, que cree que podría ser, ya debe aislarse, digamos, actuar como si estuviera contagiado. Entonces, si yo rápidamente puedo saberlo, pues eso refuerza que observe, que cumpla el aislamiento aquel contagiado y así frenar que vaya a ser un vector que esté contagiando a otros. Ahora, de manera, en atención a estas deficiencias que tiene el número de casos activos, ¿no? Es muy importante analizar la tendencia de los hospitalizados y de aquellos que ingresan a UCI, porque ellos sí, digamos, es una información más clara, ahí no debería haber subregistro, ¿no? Y digo no debería haber porque al inicio, como se demoraban las pruebas, tenía lamentablemente problemas de que hospitalizados que lo estaban tratando clínicamente como casos COVID-19, pero no tenían la prueba y no se estaban reportando. Entonces, es importante que estos dos números hospitalizados y los que tanto lo general ingresa a UCI, ¿no es cierto? Y los fallecidos que mencionábamos antes, realmente pues estén reflejando todo lo que están en COVID-19, ¿no? Porque ese va a ser el principal monitor para ver cómo estamos evolucionando. Siguiente. Entonces vamos a ver ahora primero el tema de fortalecer el sistema de salud y luego el tema de reanudar las actividades económicas. Siguiente. Compartir con ustedes también de que si quieren más información a las que les voy a dar ahora, ¿no? Tuvimos el CADEX hace unos días, uno vinculado justamente a la salud y el otro a la reanudación de actividades económicas, que están disponibles tanto en YouTube o Facebook, ¿no? De IPAE para que pues, puedan verlo. Cada uno es 1 hora de duración. Siguiente. Entonces, para fortalecer el sistema de salud, ¿no es cierto?, tenemos 3 frentes. El primero, detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de contagiados. El segundo, el distanciamiento social. Y el tercero, la toma de conciencia de la ciudadanía. Y vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente. Entonces, en el primero, ¿no?, como les decía, una prioridad así, que debe estar en la preocupación de todos los que están liderando el combate al coronavirus, es tener y aplicar la mayor cantidad de pruebas. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen, lo que leemos, es que este es un virus muy, muy contagioso, ¿no? Es que, digamos, puede estar, a veces, el primer caso creo que contagió a 9 personas, ¿no? Entonces, es importantísimo poder tener las pruebas para detectarlos y el siguiente paso, habiendo detectado, como dice ahí, es aislamiento y monitoreo de los pacientes con COVID-19. Y esto también es clave, ¿por qué? Porque necesitamos ver, por un lado, que cumplan el aislamiento, incluyendo aquellos que sean casos leves, y segundo, digamos, para que aquellos también que están, para poder saber pues, si hay que tomar mayores medidas, cómo va el tratamiento. Entonces, si yo detecto, puedo, digamos, inmediatamente aislarlo y hacerles seguimiento. Un momento que yo digo, esta persona está contagiada, inmediatamente hay que ver la trazabilidad de posibles infectados, es decir, todos sus contactos con quienes han estado, quienes también podría haber contagiado antes, digamos, de saber que estaba con el virus, y a ellos también, pues, poder evaluarlo para también, pues, de ser requerido, poder aislarlo. Como les decía antes, si de pronto me llama una persona, que de repente, pues, yo he estado de repente en una tienda, dice, en esa tienda hay algo, y yo he estado, pues la persona tiene que actuar como si estuviera infectada, ¿no? Este es un virus tan contagioso que si tenemos la duda, la sospecha, pues aislémonos, ¿no? Y siguiendo el protocolo de llamar al personal de salud para que puedan hacernos la evaluación. En este tema también es clave el cuidado de cuidadores, ¿no? Hemos visto, digamos, el despliegue que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo para rápidamente dotar de mascarillas, de mamelucos, digamos, todo el implemento, guantes, en fin, todo el implemento necesario, ¿no? Sobre todo para el personal de salud, pero también a la policía, también a las Fuerzas Armadas, que son quienes están al día a día pues lidiando
tanto con los pacientes como con la ciudadanía y están en medio de la calle. Lo otro que también es clave es la toma de temperatura a nivel masiva, ¿no? En muchos países, digamos, esta es una medida que se está aplicando, es decir, donde vayas, antes de ingresar a un local, te toman la temperatura, ¿no? Por cuanto el virus parecería que rápidamente eleva la temperatura de los pacientes. Y finalmente, pero también de singular importancia, es lograr la mayor capacidad posible de camas UCI con respirador, ¿no? Sabemos que más o menos el 4 o 5% de personas contagiadas va a necesitar, digamos, tener una cama UCI con respirador, y entonces es como nuestro principal cuello de botella, es decir, si logramos una mayor capacidad ahí, pues no vamos a colapsar y no, digamos, se elevaría exponencialmente el número de personas fallecidas, como lamentablemente hemos visto que ha ocurrido en sistemas que han colapsado, como en España y en Italia. Entonces, trabajar en estos 6 temas, a nivel, insisto, de lo que es la detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de contagiados, resulta de especial relevancia. Siguiente. Lo segundo es el distanciamiento social, ¿no? Acá, como les decía, nosotros lo que estamos viendo y a la luz de lo que ha aclarado el presidente el día de hoy, creo que el escenario que vamos a enfrentar el día 27 es que la cuarentena general va a seguir, pero vamos a tener levantamientos selectivos. Es decir, van a empezar a activarse las actividades económicas, ¿no? Y en esa medida va a haber un levantamiento para las personas que trabajan en las mismas. Ahora, lo que sí también queda claro es que quienes de todas maneras deben permanecer en cuarentena son las personas mayores y las personas, digamos, que tienen alguna enfermedad, tienen alguna inmunodeficiencia. Entonces, estas personas deben seguir, digamos, en distanciamiento. Luego viene la apertura parcial de los sistemas de transporte, ¿no? Porque acá es importante, porque la persona, digamos, si decimos, ok, van a empezar a activarse algunas actividades económicas, ¿no? Es importante que, bueno, a la hora de que se transporten para llegar a su trabajo, tampoco pues tengan riesgo de contagio. Entonces necesitamos cierto nivel de transporte que acompañe el nivel de actividad económica. Es decir, si yo empiezo a abrir y esas actividades van a requerir, pues también poder tener. Luego, el tema de reuniones sociales también ya se ha adelantado de que probablemente las actividades sociales no se reanuden hasta fines de año. El tema del uso masivo de mascarillas, ¿no? Si bien al inicio no hubo un mensaje claro, al parecer, pues porque, digamos, no se quería que se compita con el uso que necesitan los médicos, pero creo que ahora ya estamos viendo, pues, muchas empresas que la están fabricando, empresas textiles, y en general, pues, ya se ha dispuesto que sea obligatorio el uso de mascarillas. Y finalmente está el tema de los protocolos sanitarios. Es decir, eso en buena cuenta es, por más, digamos, que de repente yo voy a ir a un trabajo, voy a ir a un local, pues de todas maneras mantener el distanciamiento social vía un protocolo sanitario. Es decir, vía ciertas reglas, ya sea la mascarilla, en la distancia entre una persona y otra, digamos, para que no se dé pues ese acercamiento, que es lo que más nos puede poner en riesgo, ¿no? Aquí algo importante, que un consejo que hizo la doctora Patricia García en Twitter, es que cuando salgamos, en general, quedémonos en casa, así se levante la cuarentena, digamos, quedémonos en casa, pero segundo, si vamos a salir, pues actuemos como si cada persona que vemos estuviera contagiado. Si nuestro vecino, si la persona que está en el ingreso de un local, actuemos como si todos estuvieran contagiados, tomemos las precauciones asumiendo que todos están contagiados. Siguiente. Sí, luego el tercer tema es la toma de conciencia de la ciudadanía.
¿no? Y acá esto es muy relevante porque lamentablemente seguimos viendo imágenes, ¿no? De que a pesar de la cuarentena la gente se aglomera, a pesar de la cuarentena la gente sale a veces familias enteras a hacer las compras. Entonces necesitamos todos tomar conciencia, digamos, creo que en algunas ciudades ya se ha avanzado más que en otras, ¿no? Respecto de, en primer lugar, la higiene y distanciamiento, ¿no? Es decir, esté o no vigente la cuarentena, mientras el virus esté presente, pues tenemos que hacer un lavado constante de manos y tenemos que en todo momento mantener la distancia del mínimo 1,5 metros, algunos sugieren incluso 2 metros. También tenemos que tomar conciencia del aislamiento de contagiados. Es decir, sabemos de un caso de una persona que se toma la prueba y se va, digamos, a una actividad musical o se va a alguna otra actividad. Todo aquel que se toma la prueba porque siente que está en riesgo de estar contagiado. Toda esa persona tiene que actuar como si estuviera contagiado. Tiene que aislarse, digamos, desde ese primer momento, porque de lo contrario está poniendo en riesgo a muchas personas. Y tercero, ¿ya? Y tercero es el tema de la protección de los mayores de 65 años, ¿no? Algo que creo que también tenemos que todos ser muy conscientes, ¿no? Sabemos que las personas más vulnerables a este virus son los mayores de 65 años y por lo tanto pues tenemos que a darle las facilidades para que no tengan que salir de casa ni siquiera para hacer las compras, ¿no? Veamos cómo desde el espacio que tengamos, las personas de mayores que tengamos cerca, cómo los ayudamos para que tengan ellos, ante todo, el menor contacto posible con terceros, de tal manera pues que disminuir, digamos, su riesgo de contagio. Siguiente. Y aquí quería detenerme en dos temas que son claves, ¿no? Dos metas que deberíamos tener. Claro, lo ideal sería pedirle a la Universidad Johns Hopkins que haga una corrida y nos diga los números, pero, digamos, teniendo en cuenta las estadísticas de Perú y otros países, ¿no? He planteado algunas metas. Uno es el tema de las pruebas diagnósticas al mes, ¿no? De hecho, ya ahorita estamos sobrepasando, porque estamos 300.000, ¿no? Porque estamos 12.000, 15.000 pruebas, pero lo importante es que en el mediano plazo nos estabilicemos con 200.000 pruebas diagnósticas al mes. Hoy día las diagnósticas son básicamente las moleculares, ¿no? Que son las que confirman el diagnóstico, las que tienen poca ventana. Entonces preparémonos de repente para que en mayo, junio, digamos, realmente tengamos esa capacidad de estar tomando 200.000 pruebas, porque lo vamos a necesitar en los siguientes meses también. Algo que es importante, ahí, bueno, ¿cómo estamos? ¿No? Se ha avanzado en la compra de las serológicas, que insisto, están siendo muy útiles ahorita, sobre todo también para ver análisis de poblaciones, de dónde hay más presencia del virus, ¿no? Además, también está una donación que se ha recibido, entonces a nivel de pruebas serológicas estamos bien dotados y están dando información relevante para la toma de decisiones. En lo que es moleculares se ha comprado 350.000, ¿no? Que también es importante, pero si queremos tener 200.000, digamos, pruebas diagnósticas al mes, pues tenemos que buscar cómo comprar, ¿no? Y ahí de repente apoyarse en organismos multinacionales, ¿no? Una investigación que estuve haciendo es que los únicos que están pudiendo tener éxito en hacer este tipo de compras, tanto de las pruebas como de los respiradores, es, digamos, estos organismos internacionales que están comprando para varios países, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial, la semana del 30 de marzo, compró 500 respiradores para Bolivia. Entonces, están haciendo bloques, ¿no? Los países les piden apoyo y ellos hacen las grandes compras. Entonces, creo que es importante sumar todos los esfuerzos, ver cómo, si el país, digamos, como gobierno está teniendo dificultades, pues ver cómo se apoya en otras instituciones que tengan mejor capacidad de negociación para hacerlo. Lo otro también importante es la relación gobierno a gobierno, ¿no? También he escuchado unas sugerencias que me parecen atinadas, ¿no? De algunas relaciones que tenemos más con algunos países que son productores, digamos, de estos productos, con deberíamos buscar, digamos, vía Cancillería, pues, esa alianza para que de una manera
solidaria, de manera, digamos, obviamente pagando, pero nos permitan acceder a estos implementos, ¿no? Y lo otro es que la participación de los laboratorios privados, si bien se ha anunciado que están participando, no está tan claro que estén pudiendo operar adecuadamente, pero lo concreto es que, digamos, los laboratorios ya han manifestado que están dispuestos a sumarse, digamos, a costo, ¿no? Y encima ellos están pudiendo comprar, digamos, las pruebas. Entonces es importante, digamos, que esté bien claro toda la operativa, ¿no? De tal manera de que los laboratorios privados puedan sumarse a tomar las pruebas. No solamente eso ayuda en la capacidad de toma y procesamiento de las pruebas, sino también en la capacidad de compra, porque algunos laboratorios tienen relación con fabricantes mismos de las pruebas que podrían probablemente hacerse de las mismas, digamos, de repente más fácilmente que el Estado. Entonces, aquí, digamos, no hay que escatimar ningún esfuerzo. Hay que ver si nos apoyamos en organismos multilaterales, si nos apoyamos, digamos, en las relaciones gobierno a gobierno con productores, y ahí usando, por ejemplo, en el caso de China, a las empresas chinas que están en el Perú, cómo ellas pueden ayudarnos, digamos, con su propio gobierno para que nos den prioridad. Y tercero, como decía, la participación de laboratorios privados, ¿no? Acá hay que sumar todo, ¿no? Para tener, ojalá, pues en junio de repente ya esa capacidad de 200.000 pruebas moleculares al mes y que tengamos un stock suficiente por lo menos para los 2 meses siguientes y así sucesivamente. Y lo segundo es el tema de los respiradores UCI, ¿no? No queda claro tampoco la cifra, ¿no? Se habla de 504, ¿no? Lo que hemos escuchado y hemos visto cifras concretas es el caso de salud, que ahorita tendría 200 algo, y en mayo ya había hecho una compra y va a tener 458. El MINSA dice que tenía 276 asignados, y he visto noticias de que hablan de que ha comprado otros 500, ¿no? Pero no queda claro si estos son 500 adicional a los de salud y la donación de Confier, digamos. Entonces, sí sería bueno saber, digamos, porque yo creo que todos los ciudadanos, sin un tema de transparencia, el Estado debería dejar claro, bueno, ¿cuántos tengo abril entre todo? ¿No es cierto? Tanto de salud como MINSA, hospitales de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? También las clínicas privadas. ¿A cuánto vamos a llegar? Digamos, ya hay certeza a cuánto vamos a llegar en mayo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta otra cifra es clave, ¿no? E insisto, creo que un número, digamos, si nosotros decimos 2.000, tener 2.000 respiradores UCI, asumiendo que estén bien distribuidos en su momento, digamos, eso soportaría tener a 40.000 contagiados y que todavía los pueda nuestro sistema atender adecuadamente, ¿no? Es decir, nos da holgura, ¿no? Porque sabemos que ya estamos en 10.000, 11.000 casos. Entonces, llegar a esa meta debería ser algo que deberíamos poder lograr. Ahí relacionado, hay una pieza que se ha hecho en Estados Unidos que se llama VESPER, que lo que te permite es, digamos, bifurcar el tubo del respirador y entonces duplicar o cuadruplicar su capacidad. Leí que la Universidad de Piura estaba analizando para aplicarlo en los hospitales, digamos, de ese departamento, ¿no? Creo que es algo que habría de explorar, ¿no? Con atención, es decir, una posibilidad de duplicar o cuadruplicar los respiradores, pues hay que darle la debida atención. Y lo otro es el tema de aquellos que se están fabricando, ¿no? Que hemos visto varias noticias, ¿no? No queda claro si serían para los casos de COVID o que, como he leído en algunos casos, más bien hay ahorita algunos respiradores muy sofisticados que vienen siendo utilizados por enfermos de otras cosas que no requieren un respirador muy sofisticado, entonces se les daría este respirador simple para liberar el otro para casos COVID, ¿no? Y finalmente está el otro tema, que son los hospitales, que se detectó pues que como hay varios hospitales que están en construcción y todavía no están terminados, y ya los respiradores estaban acá en almacenes, y se ha dispuesto también pues que sean entregados. Entonces, insisto, no hay claridad ahorita, digamos, se habla de 504, pero no queda claro si esos 504 suman a todo, digamos, lo disponible, incluyendo MINSA de salud, distintos hospitales policiales, militares,
las propias clínicas, ¿no es cierto? Y entonces es importante que sepamos cuántos hay en total hoy día, cuántos proyectados ya con seguridad a mayo, ¿no? Y tengamos pues el esfuerzo, digamos, para llegar a los 2000, digamos, en la mayor brevedad posible. Siguiente. Todos estos temas que estoy comentando, ¿no? Pueden consultar también más en detalle. Hemos sacado hace unos días esto que llamamos Ruta en Desarrollo Nacional, qué necesitamos para salir de la cuarentena, que justamente pues analiza cada uno de estos temas, de qué cosas tenemos que lograr, digamos, en temas del fortalecimiento del sistema de salud. Así que pueden buscarlo en la página web de IPAE y está a su disposición. Siguiente. Vamos entonces ahora a hablar de la reanudación de las actividades económicas. Como decía, claro, por un lado queremos fortalecer nuestro sistema de salud y hemos visto cómo, y por el otro, digamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para ya empezar a aprender los motores? Siguiente. Hace unos días también tuvimos el CADE sobre este tema y también quieren profundizar, está disponible el video en YouTube y Facebook de IPAE, ¿no? Ahí tuvimos a Elmer Cuba, que comentó sobre el orden a seguir, tuvimos a Francisco de la Rosa, gerente general de una cadena de supermercados, que comentó cuál es el protocolo que están utilizando para disminuir el riesgo de contagio con trabajadores y clientes. Y finalmente tuvimos a Patricia Castro, que es una periodista que vive hace 15 años en China, quien nos comentó pues cómo se estaba dando en China, digamos, la reanudación. Entonces yo les recomiendo, creo que son reflexiones muy interesantes, más allá de la síntesis y de las ideas principales que yo les voy a comentar. Siguiente. Entonces, en reanudación hay 3 temas que tenemos que tener en cuenta. 1, la actuación remota, ¿no? 2, la reanudación progresiva, y 3, los protocolos sanitarios. Siguiente. En cuanto a lo primero, digamos, es que estemos o no en cuarentena, mientras tengamos el virus en medio peruano, tenemos que privilegiar la actuación remota. Es decir, trabajar desde casa, hacer los trámites en línea, hacer pagos por línea en línea o por teléfono, y de similar manera las compras. Es decir, creo que es algo muy importante que ya se está tomando conciencia, es que cuando se levante la cuarentena no es que se acabó el virus va a seguir ahí, ¿no? Probablemente se levante cuando esté contenido, pero en ese momento, a pesar, digamos, que se levante la cuarentena, hay que privilegiar la actuación remota. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya me mentalicé de que acá hasta fin de año yo voy a trabajar desde casa. Y creo que todo aquel que puede trabajar desde casa, tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacer que nuestra sociedad sea una sociedad, como se dice, una economía de bajo contacto, y por lo tanto, pues todos colaborar a disminuir el riesgo del contagio. Entonces, insisto, el tema también de los trámites y los pagos y las compras. Justamente la periodista Patricia Castro, en el evento que les comentaba, resaltó cómo en China esto era clave, porque ya ahí tenían mucha costumbre de hacer los pagos, digamos, vía el teléfono celular. Entonces, cómo eso facilita, porque es menos contacto. Si yo pago con efectivo, pago con tarjeta, pago con efectivo los billetes, pago con tarjeta, la tarjeta, el DNI. Entonces, tenemos que privilegiar los pagos, digamos, tanto transferencias como los pagos por el teléfono, ¿no? Hay también un reto para tanto el MIDIS como el sistema financiero, de cómo estos entregas que se han hecho, estos bonos de quédate en casa, privilegiar también el pago por esta vía, ¿no? Ahí entiendo que se está tratando, que para eso se requiere el número de teléfono del beneficiario, y entiendo que el MIDIS está buscando pues levantar justamente ese dato para que la siguiente entrega sea por ahí, porque tenemos, insisto, que ir hacia una economía de bajo contacto. Y de similar manera las compras en línea, ¿no? También en la medida de que privilegiemos, pues habrá menos contacto, habrá menos necesidad de salir de casa, menos necesidad de interactuar con otros, ¿no? Sabemos que no es aplicable a todos los peruanos, tanto por temas de presupuesto como de facilidad de acceso a
a sitios, digamos, para este tipo de compras, pero en la medida de lo posible actuemos remotamente. Siguiente. Luego está el tema de la reanudación progresiva, ¿no? Que es también, ya lo anunció el presidente, ¿no? Que desde el 27 vamos a ver que algunas actividades ya van a empezar a operar, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser estas? Pues principalmente aquellas que presentan una menor tasa de contagio, ¿no? En que además deben aplicarse sólidos protocolos sanitarios, ¿no? Como se dijo, ya es importante que ya el presidente lo haya anunciado, ¿no? Necesitamos un cronograma, porque eso implica pues que las empresas y los trabajadores puedan tomar mejores decisiones en los próximos días. Siguiente. El Mercuba fue el que realizó la presentación, digamos, en el CADEX, y justamente lo que, yendo al tema de menos contagio, son las actividades que están a la izquierda de su pantalla, en que en verde están aquellas que no han dejado de operar, ¿no? Servicios financieros, telecomunicaciones, electricidad y agua, porque se consideran que son esenciales, ¿no? Están también otras que vienen operando probablemente a nivel remoto, como los servicios profesionales, y en actividades que sí requieren más interacción, pero de menos riesgo de contagio, se señala a la minería, hidrocarburos, la pesca y las actividades agropecuarias, que podrían ser las primeras, digamos, en entrar en funcionamiento. Luego se ubica a la manufactura, al comercio al por mayor, la construcción, la administración pública, los servicios inmobiliarios y el alquiler y arrendamiento como siguientes nivel de contagio, ¿no? Y ahí, claro, otro riesgo que hay que tener en cuenta es la alta proporción de adultos mayores, por ejemplo, ahí señala en el comercio al por mayor y la administración pública, ¿no? Que en ese caso, pues, hay que, sin duda, pues, de todas maneras, así se activen esos rubros, pues las personas mayores no deben trabajar, ¿no? Es algo importante, digamos, como decíamos antes, hasta fin de año probablemente, digamos, o los meses que se determine, pero las personas mayores deben, pues, permanecer en casa. Algo importante anotar acá, si ustedes ven, por ejemplo, en el comercio al por menor, está en el lado derecho, y también el tema de transporte, que está en el lado derecho, es decir, se ubican como actividades, digamos, que son de riesgo, ¿no? Sin embargo, pues a nivel, por ejemplo, del comercio de alimentos, están operando los mercados tradicionales, el transporte público también está operando, y aquí pues la llamada de atención de que necesitamos urgente protocolo sanitario para estas actividades. Es decir, estamos pensando en protocolos para las actividades que empiecen a operar, pero con más razón pues tenemos que tenerlos para actividades que ya están operando, como, insisto, transporte público y los comercios tradicionales, los mercados, ¿no? En que lamentablemente no se están respetando las reglas del distanciamiento. Siguiente. Luego está el tema de los protocolos sanitarios, ¿no? Y ahí tiene que involucrar desde el transporte del personal, ¿no? Hasta la operación en el lugar en las distintas etapas, ¿no? Tanto a trabajadores como a clientes, y también qué hacer, pues, en el caso que se detecte un caso de COVID-19, ¿no? Un caso de contagiado. Lo que se ve como común, ¿no? Es el uso de mascarillas, el control de temperatura, el distanciamiento mínimo de 1,5 metros, el lavado de manos, la desinfección constante, ¿no? Como les decía antes, urgen protocolos para transporte público y para mercados tradicionales, ¿no? Va a ser un gran reto aplicarlos en las actividades informales, además. Y, digamos, estos protocolos, pues, sabemos que ya los ministerios y empresas están trabajando juntos para definirlos, ¿no? Yo creo que a la luz de lo que ha anunciado el presidente hoy, pues lo que vamos a ver en los siguientes días es que se empiecen a aprobar los protocolos y probablemente un cronograma de cómo empezarían a reanudarse las actividades, ¿no? Insisto, a la luz de lo escuchado, probablemente lo que vamos a tener es que la cuarentena general siga, pero que vamos a tener levantamientos selectivos en función de
el riesgo de contagio de las actividades económicas. Siguiente. Ahí presentarles el protocolo que presentó los supermercados, ¿no? Que cómo abordan el tema de la sanidad del colaborador, los clientes, y qué hacer en el caso de los casos COVID, ¿no? No voy a ir uno por uno, más o menos es lo que les he comentado, pero después ustedes podrán verlo. Siguiente. Otro caso de protocolo que pueden consultar es el de los productores agrarios, y lo puse acá además porque está disponible en la página, en su página web, la página web de AGAP, ¿no? Y abordan pues como, con mucho detalle, digamos, todo el protocolo para el campo, el packing, almacenes, talleres, en fin, todas las etapas, digamos, del proceso. Siguiente. Y bueno, eso es todo, ¿no? Y ahora pues pasaríamos, creo que felizmente respetado el tiempo, pasaríamos a la parte de preguntas. Gracias. Bueno, Andrés Corrales les está diciendo que pueden hacer las preguntas, ¿no? Por la parte del chat. Y entiendo, Andrés me las formularía a mí. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Elena, por tu presentación muy clara y muy orientadora para justamente las circunstancias en las que vivimos. Entonces es el momento para que todos puedan hacer sus preguntas por escrito en, en el chat que tenemos aquí, y ya hay algunas preguntas que están llegando. ¿Cuál sería, pregunta un participante, una buena estrategia respecto al tema de los protocolos sanitarios, si consideramos un poco, digamos, que no necesariamente somos una ciudadanía muy respetuosa en general de las reglas o de la legalidad, como se muestra, por ejemplo, en el tema también de la informalidad? ¿Cuál podría ser una estrategia adecuada para que se puedan respetar los protocolos sanitarios? Bueno, creo que, digamos, hay que hacerlos cumplir, ¿no? Dependiendo, digamos, en el caso de empresas productivas, productoras, pues establecido el protocolo, la empresa tiene que responsabilizarse de que efectivamente en sus instalaciones, digamos, se cumpla el protocolo, y también que se cumpla en cómo llega su personal hasta su local. En el caso del comercio, ¿no? Ahí creo que la responsabilidad debe recaer tanto en los administradores de los mercados como también de las fuerzas policiales, ¿no? Creo que debemos tener, digamos, claro, se ha establecido el día de hoy ciertas sanciones a quienes salgan sin mascarilla y no respeten los protocolos, ¿no? Pero creo que, digamos, hay también una tarea de toma de conciencia, como decía antes, y de, digamos, que ver que sea el propio responsable del establecimiento, ¿no? Que establezca más, poner carteles, digamos, claramente, ¿no? Sobre estas medidas, y estar permanentemente, ¿no? Francisco de la Rosa, el gerente de la cadena de supermercados que expuso en el CADES, dijo un poco, ¿no? Claro, que es tarea de todos los días concientizar, ¿no? Y él dijo, es como evangelizar, todos los días tenemos que evangelizar. No se trata de una guía, de ponerla en blanco y negro y distribuirla, sino que todos los días hay que estar evangelizando sobre la relevancia de cumplir el protocolo sanitario, ¿no? Entonces, para eso, como les decía, es desde señales visuales, ¿no? Hemos visto en algunas zonas cómo ponen X para hacer las colas, de tal manera que se respete el metro y medio, ¿no? El tema de las fotos diciendo el tema de las mascarillas, el tema del lavado de manos y que haya la facilidad de hacerlo. Entonces es el responsable local, es la autoridad fiscalizando tanto, digamos, autoridades laborales como sanitarias, como fuerzas policiales, ¿no? Y creo que también, pues, el cada uno, ¿no? Cada uno, digamos, si ve a alguien que no está respetando, si tú ves una persona
que tiene la mascarilla, pero la nariz está fuera de la mascarilla, pues llamar la atención. Si ves una persona que está con 5 personas yendo de compras, pues también creo que acá nos toca a todos, ¿no? Y no reírse como si fuera algo gracioso, ¿no? Estamos acá, si cada uno tiene que cuidarse, porque solo así vamos a cuidar a todos los peruanos. Entonces, esto es de suma prioridad. Ok, aquí hay algunas otras preguntas que vienen por el lado de algunos sectores específicos. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas dicen, ¿cómo se puede reanudar las actividades económicas en los sectores ligados al retail, centros comerciales, supermercados? Aunque supermercados en realidad sí han estado funcionando, pero sí, ahí está más bien el tema de los protocolos sanitarios. Es decir, en el caso de los retails, de los centros comerciales, eh, que en general pueden tener una aglomeración importante de personas, ¿qué medidas se pueden tomar para la reactivación de las actividades económicas, pero al mismo tiempo cuidando los protocolos sanitarios? Claro, como hemos visto en el gráfico de la reanudación, pues el comercio minorista es una actividad, digamos, de elevado contagio, ¿no? Entonces, el protocolo tiene que ser muy riguroso, digamos, para, frente a ese riesgo, atenuarlo, disminuirlo, para poder operar. Creo que el tema de la cadena de alimentos nos da señales, porque es la que, como se dice, ha venido operando. Y lo que hemos visto, ¿no? Es que, claro, las bodegas también, por ejemplo, se han empezado a adaptar, ¿no? Entonces, la bodega ahora, digamos, guarda cierta distancia, ¿no? Atiende, digamos, desde la puerta para que haya el menor contacto. Muchas veces te alcanzan los productos en una caja o algo para que no haya tampoco contacto mano a mano, ¿no? También esto que están dando sus teléfonos, ¿no? Que están dando el teléfono y que después están implementando el reparto, ¿no? Y digamos, entonces un rubro es todo lo que es las compras en línea, ¿no? Tanto ahora se viene dando productos alimenticios, pero también, digamos, puede darse más adelante para otros rubros. Segundo, que cuando es la tienda, pues cierto distanciamiento que se puede aplicar, insisto, ¿no? Bodegas que no te permiten el contacto directo, sino que vía, digamos, de repente un palo con una canastita para intercambiar el dinero o ir alcanzando, digamos, una caja con los productos, ¿no? Para siempre, digamos, por más que se reanuden, mantener el 1,5 metros, ¿no? Y otra cosa en el distanciamiento es la mascarilla, son los guantes, es el lavado constante. Si yo hago mis compras de alimentos, pues inmediatamente, ¿no es cierto? Si lavo las cosas, ¿no? Y luego me lavo bien las manos eh, para evitar, digamos, cualquier riesgo. Entonces, sin duda, lo que es el comercio tradicional es donde el mayor riesgo y, digamos, el mayor reto va a haber, como lo venimos viendo, digamos, a nivel de lo que es las tiendas de alimentos, los mercados tradicionales, ¿no? Pero tenemos que hacerlo porque, digamos, como les decía, ¿no? Lo que se ha anunciado es que a partir del 27 se van a reanudar actividades, ¿no? Pero el Estado tiene que estar monitoreando cómo va su curva, ¿no? Si se reanudan digamos, altera, digamos, el ratio de contagio, es decir, se eleva el ratio de contagio, pues va a tener que ajustar, ¿no? Y frenar y no seguir avanzando, ¿no? Esto es como, suelto un poquito, veo qué pasa, suelto otro poquito, ¿no? Pero, digamos, para que eso fluya, ¿no? Todos tenemos que sumar, ¿no? Como se ha señalado también, lamentablemente, pues hay actividades que probablemente no vamos a ver pronto, ¿no? Como centros comerciales,
digamos que son lugares de aglomeración de gente. Todo lo que implique aglomeración de gente probablemente va a estar mucho más adelante cuando esté, digamos, los protocolos mucho más implementados, la capacidad de control, los casos, digamos, totalmente, de casos de contagiados totalmente bajo control. Hay otra pregunta que viene por el lado de los que son los sectores más afectados. Más o menos podemos intuir y conocer cuáles son. ¿Cuáles podrían ser las políticas para reactivar y reanudar las actividades económicas en estos sectores? Bueno, digamos, lamentablemente pues todo lo que sea de servicio, de contacto, ¿no? Es donde los retos van a ser mayores, ¿no? Incluso en la China, digamos, se habían reabierto los cines, pero rápidamente los han vuelto a cerrar. Entonces, yo creo que, y también sabemos pues que la mayoría de países tiene su frontera cerrada, ¿no? Lo cual pone todo un reto para el turismo, ¿no? Y digamos, de acá a unos meses. Entonces, sin duda, ¿no? Lo que tenemos por delante es una economía de bajo contacto. Una economía en que vamos a empezar a reanudar aquellas que tengan el menor contacto y aquellas que tengan mucho contacto van a tener que reinventarse, ¿no? Y lamentablemente, como se ha señalado, son las más afectadas, ¿no? El tema de turismo probablemente el que más, ¿no? En la medida de que no hay, como decía, no hay ni siquiera vuelos, ¿no? Y puede ser difícil, pero digamos, hay retos que se están planteando, como repensar, digamos, extremar los protocolos, la forma de operar para que haya poco contacto, en fin, son retos que estoy seguro que ellos están viendo, pero es un tema de dificultad, ¿no? Y creo que también por eso todas estas medidas de protección social, digamos, son muy relevantes, ¿no? Hay unas preguntas sobre el tema educativo. ¿Qué perspectivas ves sobre el tema de la reanudación de las clases presenciales? O en todo caso, ¿cuál debería ser el rol de las universidades y de los colegios, tanto públicos como privados, en esta coyuntura? Bueno, justamente el día de ayer, lunes, hemos tenido el tercer CADEX, que ha sido sobre el tema de la educación. Hemos tenido al ministro comentando sobre este tema de la educación remota, ¿no? Creo que, digamos, lo que hemos visto es que la realidad está llevando a que colegios, universidades, digamos, en la medida de sus posibilidades, y también la educación pública, se vaya a una educación remota, ¿no? Y en ese sentido, saludo, digamos, que rápidamente el Ministerio de Educación ha podido poner un programa, digamos, para los niños, para la educación básica, que está operando, que está saliendo en radio, televisión, en fin. Claro, algunos dirán, no, pero no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Creo que algo importante, nadie, digamos, estamos en una realidad, en una crisis, en una pandemia, ¿no? Y en ese escenario se ha logrado impulsar para, digamos, dentro de lo posible, reanudar y dar el servicio educativo. De similar manera, ¿no? Universidades también que rápidamente han adecuado y están dando sus clases en línea, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, pero creo que tenemos que aceptarlo, eso es lo que tenemos, ¿no? Y lo que vamos a ver, el propio ministro señaló, ¿no? Que a veces que se ha generado una desconfianza entre instituciones educativas, padres de familia, alumnos, ¿no? En gran parte explicado también pues por la incertidumbre del proceso que estamos viviendo y las dificultades que están pasando las familias, y que es un reto para todos, tanto para las propias entidades educativas como para los padres, los alumnos, digamos, aceptar que estamos en un nuevo escenario y ver cómo hacemos de este nuevo escenario lo mejor posible, todos, ¿no? Con buena actitud, tratando de aprender, tratando de sumar, digamos, a pesar de que no vaya a ser igual que la enseñanza presencial. Respecto de cuándo se podrá reanudar, digamos, las clases presenciales, creo que todavía va a tomar su tiempo, ¿no? Porque, digamos, lo que vamos a empezar a ver, el presidente había hablado de 3 fases, ¿no? Que estamos en la primera y la segunda empieza en junio. Entonces creo que, digamos, eso va a tomar su tiempo porque sin duda pues la educación
hay cierta cercanía, ¿no? Creo que en tanto es bueno que estén dando cierta la enseñanza en línea, ¿no? Remoto, porque también están, digamos, todas estas clases que buscan llegar a todo el país, digamos, en la televisión, la radio, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero el escenario no es fácil, ¿no? Hay otra pregunta de ¿qué perspectivas ves para los exportadores en estas circunstancias? Bueno, la cadena de exportación, digamos, viene funcionando, ¿no? El comercio exterior viene funcionando, de repente con ciertas demoras, pero, digamos, tanto a nivel de lo que es importaciones como exportaciones, digamos, está funcionando, ¿no? Yo creo que probablemente ahí, como decía, en el tema de la actuación remota, creo que el reto es ese, ¿no? Cómo empezamos a que todos los trámites sean en línea, ¿no? Desde la DUA, o sea, todas las coordinaciones, en fin. Hay que ir hacia este esquema en línea, digamos que la realidad ha forzado a que sea más rápido, ¿no? Pero el comercio sigue funcionando. El problema es que, claro, probablemente algunas actividades que exportamos no han estado funcionando, ¿no? Pero ni bien se reactiven, el mercado exterior va a estar presente, ¿no? Hay otra pregunta sobre tu opinión respecto al programa Reactiva Perú. Eh, bueno, creo que es un esfuerzo importante de buscar evitar romper la cadena de pagos. Creo que lo principal, digamos, siento que eso es como, digamos, necesitamos tener un poquito más de claridad en las semanas actuales, ¿no? Si yo soy una empresa, pues no se me queda claro ahorita si necesito plata para un mes, para 2 meses, ¿no? Tanto porque no sé cuándo voy a empezar a operar, ¿no? Ni tampoco sé una vez que empiece cuánto pues se me van a caer las ventas, si voy a poder mantener el nivel interior, eso creo que es difícil, ¿no? Entonces creo que es un instrumento muy importante, ¿no? Pero que ahorita el fuerte es, digamos, respetar la cuarentena, todo el tema de salud, digamos, para contener, para empezar a mirar pues, la reanudación de las actividades económicas, ¿no? Sé que todos sabemos que se han hecho ciertos ajustes, entiendo que habían a ciertas analistas que decían pues que como estaba no iba a tener el impacto deseado y esos ajustes se han dado. Creo que hay la receptividad, digamos, de hacer los ajustes que se requieran para que realmente enfrentar, digamos, los problemas de liquidez que puedan tener las empresas, ¿no? Creo que el gran reto también es, más allá de la liquidez, la viabilidad de las empresas, ¿no? De ver, digamos, cómo se va a comportar el mercado, ¿no? Y eso vamos a saberlo mejor, digamos, conforme se sepa el cronograma de reanudación de actividades, insisto, y las empresas puedan ver, pues, cómo está la actitud de los consumidores, ¿no? Si hay, cómo se va la venta, cómo se dan las distintas interacciones. Hay una pregunta respecto de que algunos líderes de opinión consideran que los delivery, básicamente las empresas Rappi, Uber, también digamos que actúan como plataforma, y Soglobo deberían reactivarse, porque pueden facilitar, digamos, el envío de productos, compra y venta de productos, y también, digamos, la movilidad. Sin embargo, hay un tema de contingencia por la parte de seguridad social o de salud de, de los operadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, claro, esto creo que hay que verlo en general pues como país, ¿no? Y como país el principal reto es que hayan los menores casos, ¿no? Y sobre todo pues que nuestro sistema de salud tenga la capacidad, digamos, de atender esos casos. El tema del riesgo está siempre presente, ¿no? Así nos quedemos en casa, digamos, cuando recibimos una compra que nos llega de delivery, o también pues si salimos a la calle a comprar también hay riesgo, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay costos, siempre hay riesgos, ¿no? El tema es cómo los minimizamos, ¿no? Entonces creo que el análisis más es como sociedad, digamos, y también a título individual, cómo se minimiza, digamos, digamos, con delivery o, digamos, con yendo la gente a las tiendas, ¿no? Creo que
en todo caso de implementarse, tendrían que tener pues un sólido protocolo sanitario, ¿no? Tendría que ser personas que estén, digamos, que no tengan enfermedades crónicas, que sean jóvenes, ¿no? Que son los casos, digamos, que enfrentan menor riesgo y que tengan la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque finalmente cada uno está tomando decisiones desde salir a la calle a comprar, digamos, o atender a alguna de estas necesidades esenciales, ¿no? Digamos, no soy un especialista, yo creo que las autoridades sanitarias son las que mejor pueden verlo, pero, digamos, cuando se dé, insisto, ¿no? Creo que tienen que estar presentes estas condiciones. Aquí hay una pregunta sobre el rol de la innovación en este contexto. Hay varias universidades, bueno, incluyendo la Universidad Continental, que están desarrollando iniciativas para enfrentar incluso, digamos, esta situación o para ayudar a los temas de salud. ¿Cuál es el rol de la innovación en un contexto como este para las universidades, las empresas, la ciudadanía en general? Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Hemos visto, de hecho, muchas iniciativas, ¿no? En distintas frentes, ¿no? Por un lado, todo lo que es la salud, ¿no? Que son, claro, emprendimientos mundiales, ¿no? De busca de la vacuna, ¿no? Sabemos este emprendimiento de Bill Gates, que está financiando a 7 grupos de investigadores, no solo para que investiguen, sino para que se construyan los establecimientos que producirían las vacunas en caso sean probadas, ¿no? Es decir, él dice, no podemos perder el tiempo de que una vez que se pruebe, recién hacer el establecimiento. Ya lo están construyendo, digamos, sabiendo que algunos no se van a utilizar. Segundo, está el tema de los tratamientos. También en salud a nivel mundial se está viendo, digamos, cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Y, digamos, y eso también, hay temas de innovación, se están haciendo pruebas, se ha comentado el tema del plasma, en fin, hay mucha investigación que se está haciendo. Luego está el tema tecnológico, no hemos escuchado de aplicaciones, está la aplicación yo me quedo en casa, o no me acuerdo ahorita, hay una que ha lanzado, justo me la bajé ahora, pero que te permite ver los casos, Perú en tus manos, ¿no? Que te permite ver los casos, digamos, y cómo están los contagiados, ¿no? Y otras en otros países, digamos, que rápidamente con soluciones tecnológicas detectan cuáles han sido tus contactos, o sea, si digamos, una persona resulta contagiada, rápidamente poder ver con qué personas tuvo contacto que podrían haber resultado contagiadas, ¿no? Está el tema del triaje en línea, ¿no? Que también hay soluciones tecnológicas. Hay también el tema del monitoreo, que es clave, el monitoreo de los contagiados, que también hay soluciones tecnológicas que se están desarrollando. Está el tema de los respiradores, ¿no? Hemos visto varias universidades que están generando prototipos, digamos, y han ofrecido fabricarlos. Entonces creo que el tema de y luego está la forma de operar de todo tipo de empresas. Yo creo que toda empresa ahorita está pensando cómo me reinvento, o sea, cómo voy a participar de esta nueva economía de bajo contacto. Estamos hablando de una economía que digamos, por lo menos va a estar lo que resta de todo este año. Entonces, ¿cómo voy a ser parte de esa economía de bajo contacto? ¿Cómo privilegio el trabajo remoto, los trámites en línea, cómo, digamos, o los protocolos sanitarios, en fin? Creo que eso realmente pues hay mucha innovación, que es un poco la otra cara de la moneda, es la resiliencia, ¿no? Y frente a este escenario tan difícil que estamos enfrentando, como personas, como sistema de salud, como negocio, digamos, cómo de manera resiliente me adapto, digamos, y genero soluciones que me permitan operar, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta sobre cómo consideras las fortalezas macroeconómicas del país para poder enfrentar una situación como esta. Si ves que efectivamente esa solidez macroeconómica nos dará la fortaleza suficiente como para, digamos, la reactivación económica. Bueno, no es muy fuerte la macroeconomía, pero hemos escuchado, digamos, de principales análisis mundiales que señalan pues que Perú, digamos, está en una situación privilegiada, ¿no? Que este énfasis que se ha dado a los últimos años de tener reservas, de tener una estabilidad fiscal, una estabilidad de nuestras grandes cuentas, pues hoy nos permite, digamos, enfrentar mejor que otros países,
¿no? Las necesidades, digamos, financieras que este reto nos plantea. Se ha señalado, ¿no?, que Perú está tramitando determinadas líneas de crédito, ¿no?, a nivel de grandes prestamistas, digamos, mundiales, y que en general se ve con optimismo que se le den por justamente esta solidez, ¿no? Entonces, claro, no es bolsillo de payaso, digamos, no es indefinida, no es interminable, ¿no? Pero tenemos una situación sólida que nos está permitiendo, pues, tomar medidas, ¿no? Y ahí saludo, digamos, todo el trabajo que está haciendo la ministra de Economía y todo su equipo, ¿no? Que vemos rápidamente medidas que van saliendo y van saliendo justamente para poder responder a este escenario tan difícil que nos está tocando enfrentar. Acá hay varias preguntas en la línea de cómo equilibrar o armonizar, por un lado, la conservación de los empleos, la preservación de los derechos de los trabajadores, con la situación financiera que están experimentando las empresas, ¿no? Cómo efectivamente llegar a un equilibrio y no irse para uno de los extremos. Sí, bueno, sin duda, creo que acá el reto es cómo mantener empleos y a los generadores de desempleo, ¿no? A las empresas, digamos, y cuando no se pueda, cómo entra el Estado, digamos, con sus programas de protección social, ¿no? Acá el tema es, como sociedad, tenemos que proteger a los hogares peruanos, ¿no? Y ahí ver cómo interactúan tanto la propia persona, ¿no? Cómo actúa la empresa, cómo actúa el Estado, ¿no? Y eso creo que es el equilibrio que estamos viendo. Me parece fundamental, digamos, que se esté privilegiando el acuerdo, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos. Y claro, ahí es importante que todos pongan de su parte para hacerlos. Y también, bueno, la vía que se ha dado para los casos extremos, ¿no? Es decir, es casos, este tema de la suspensión perfecta, que casos que realmente no vayan a poder operar, ¿no? En que básicamente la única vía sea, digamos, o sea, ya no están operando, digamos, la empresa no tiene ingresos, el poder recurrir a esta suspensión perfecta, digamos, que pasa por una evaluación del ministerio, ¿no? Es decir, no es una carta blanca, sino es un planteamiento que el ministerio, digamos, como rector tendrá que determinar. Lo otro es que, digamos, ya mes y medio, digamos, las empresas han tenido que asumir, ¿no? O sea, un poco empezó, digamos, la cuarentena y un poco se dijo, ya, tu empresa eres la que asumes este mes y medio, ¿no? Digamos, que es que es este tema de la licencia, digamos, con goce de haber que se ha privilegiado, ¿no? Entonces, creo que es insisto, ¿no? O sea, acá está la propia persona, la empresa, el Estado, ¿no? Y bueno, ir viendo cómo se complementan, digamos, para enfrentar mejor la situación. Y lo otro, lo que hemos visto, el tema medular de la presentación hoy, ¿no? Cómo reanudamos las actividades, o sea, cómo contenemos el virus. Si lo contenemos bien, vamos a poder reanudar las actividades. Entonces, todos poner de nuestra parte para fortalecer bien el sistema de salud, para quedarnos en casa si podemos, porque eso va a permitir que se reanuden las actividades económicas y la mejor forma, pues, de proteger los empleos es ese, ¿no? Que se reanuden y que actúen, digamos, con bajo contacto, ¿no? Para que no haya que frenarlas más adelante. ¿Qué medidas debería tomar el Estado para facilitar que se reanuden actividades económicas? ¿Por qué sectores primero? ¿Por cuáles después? Y cuidando que efectivamente no hay un rebrote, como también los expertos señalan, si es que se levanta una cuarentena sin los debidos cuidados, ¿no? Sí, como señalaba antes, yo creo que el escenario que nos enfrentamos ahora, que vamos a ver a partir de 27, es una cuarentena general con levantamientos selectivos, ¿no? Creo que, digamos, vamos a tener que seguir quedándonos en casa, pero vamos a tener levantamiento selectivo, tanto por actividades económicas, de repente también por zonas, que esté bajo control el virus, ¿no? Y digamos, y lo otro que decía, ¿no? Es importantísimo el monitoreo, ¿no? Dar una medida, bueno, monitoreo qué está pasando, si
realmente los resultados son los esperados, pues de repente se reanudan otras actividades y así sucesivamente, ¿no? Por eso es importante, como se ha dicho en otros foros, que la tasa de contagio tiene que ser menor a 1. Es decir, que como máximo, digamos, una persona contagia a otra persona. Si eso es así, mantenemos los casos activos, que los mantenemos en un nivel además que nuestro sistema de salud está en capacidad de atender. Entonces, voy tomando medidas que se reanude, pero de menos contagio y con fuerte protocolo sanitario, y estoy monitoreando para ver si tengo que hacer ajustes o si los resultados son los esperados, pues puedo permitir que se reanuden otras y en paralelo estar fortaleciendo nuestro sistema de salud, porque solo así, digamos, vamos a poder seguir caminando, digamos, en los siguientes meses. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, Elena, por tu brillante presentación. Creo que has contribuido mucho a los temas que están en el debate en este momento, de cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta, tanto para seguir conteniendo el virus como para reanudar las actividades económicas. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han conectado, en este momento al webinar, que se han conectado a través de Facebook, que se han conectado a través del diario Gestión también. Un saludo a cada uno de ustedes por su participación. Gracias también a todos. Sí, recordarles que para acceder a la certificación de su participación en este webinar, estamos poniendo en el chat el link para que puedan contestar una breve encuesta que les permitirá acceder a la certificación y también a la grabación de este webinar para que puedan volver a verlo porque ha sido realmente muy, muy interesante. Quisiera también comentarles que vamos a seguir con esta serie de webinars y los estamos invitando también para el que vamos a tener el día de mañana, 15 de abril, a las 6 de la tarde también, que se llama Gobierno Digital para responder mejor a las crisis. Está a cargo de César Vilches, que fue director general de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Entonces, nuevamente les comento que está colocándose el link de la encuesta para que puedan contestarla brevemente y acceder a la certificación. Nuevamente, muchísimas gracias, Elena, por tu participación y hasta otra oportunidad con todos y todas los participantes que se han conectado a este webinar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.